Buenos días compañeros, mi nombre es Andrés Mejía. Yo quiero compartirles algo muy importante sobre lo que aprendí en la materia de ingeniería en software, específicamente sobre el proceso que existe antes de empezar a programar una aplicación. ¿Qué más? Muchas de las veces nosotros pensamos que solo es cuestión de ya implementar el Node.js, Java, Python, pero no es así. La ingeniería de software nos enseña antes que tenemos que seguir un proceso por el cual quizás lo vemos hasta un poco cansado o aburrido, por así decirlo, pero es muy importante. Este proceso se lleva a cabo justamente antes de ir a la implementación como tal. Pero ¿qué pasa antes de programar? Antes de programar es la implementación. En esta implementación existen varias fases importantes. Entre las primeras es la ingeniería de requisitos. Aquí se responden las preguntas más importantes como qué problema vamos a resolver. Si es una empresa grande, normalmente ya existen requisitos antes, prerequisitos que ellos mismos ya nos dan, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. Estos requisitos se documentan formalmente en un documento llamado SRS, que es Software Requirements Specifications. Aquí es donde trata sobre la implementación de los estándares IEEE 830, correspondiente a, bueno, es un estándar que bueno, ya les voy a contar un poco más adelante de lo que se trata. Aquí pues implementan varias cosas en la documentación. Cuando no hay requisitos claros, no siempre trabajamos con empresas, bueno, no siempre se trabaja con empresas grandes, las empresas grandes son las que dan los prerequisitos. A veces, en este caso, el cliente no sabe qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. En esos casos tenemos que tener un enfoque más iterativo y ágil. Y se empiezan a construir aplicaciones a base de prototipos, de pruebas, de errores, y se recibe una retroalimentación y se mejora la aplicación para después ya empezar a crear una aplicación sólida. Y eso por este lado. Modelos de proceso de software. En ingeniería de software existen distintos modelos. Tenemos modelos de cascada, modelo incremental, que se desarrolla por partes funcionales, modelo espiral, que combina iteraciones con análisis de riesgos, metodologías ágiles y entre otras más. El diseño de antes de programar, bueno, es importante. Luego de los requisitos viene el diseño, en realidad, de software. Aquí se define la arquitectura, la base de datos, los diagramas UML, los componentes del sistema, entre otros. Pero obviamente para poder llegar a este tipo ya de ya empezar a implementar lo que es frontend, backend, base de datos, validaciones, arquitecturas, cliente-servidor y ese tipo de cosas, tenemos que hacer este proceso, como les había comentado, sobre los prerequisitos. Entre estos prerequisitos principalmente está también el hecho de estandarizar muchos. Bueno, en los prerequisitos primero nosotros, como les decía, adquirimos los prerequisitos de una empresa grande y ahí ya tenemos el enfoque, o sea, a dónde vamos, qué vamos a hacer y fijo ya sabemos a dónde vamos, o sea, ya tenemos que de una implementar porque ya tenemos, como quien dice, las peticiones del cliente. Cuando no hay, como les dije, tenemos que hacer prototipos de aplicaciones para como que enviarlas a una cierta muestra para que después tener una retroalimentación y seguir con el diseño. Bueno, les había hablado ya de estándares como por ejemplo la IEEE 830 y hay otros más, pero también hay que tener muy en claro que no debemos de confundir el hecho de un estándar con las buenas prácticas y la calidad. Bueno, ¿qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas en este caso engloban muchas cosas, como por ejemplo, bueno, el estándar es algo que ya puedes decir como que de forma global en varias aplicaciones. Eso es un estándar, va a estar en un estándar en varias aplicaciones, pero las buenas prácticas de hecho también, pero no es un estándar, a veces se confunde con un estándar. Tú lo puedes convertir en un estándar solo si está enfocado directamente a tu aplicación y a tu población, como quien dice, a tu grupo de programadores como tal. Ahí lo puedes convertir en un estándar y decir, bueno chicos, a partir de hoy todo esto hacemos así y así y así. Pero es eso, básicamente, es la diferencia. Después viene la implementación, después del preproceso y todas estas cosas. Y aquí ya, bueno, ya incluso solo viene el hecho de programar. Se aplica buenas prácticas como código limpio, variables entendibles, los fors, whiles y todos estos bucles ordenados. Y aquí también se mantiene un
un estándar, bueno, el estándar que maneja, que es la ISO, que es los estándares de calidad, que es la ISO 9001, la gestión de calidad, la ISO IEC 1554, SPICE, que es la evaluación de varios procesos. Estos ya son estándares, como quien dice, que ya engloban todos, estándares, como dice, estándares. CMMI, que es la mejora de procesos, de la ISO 25010, que es la calidad del producto de software. Y estos estándares ayudan a medir la mantenibilidad, seguridad, usabilidad y rendimientos de la aplicación. También tenemos lo que es el tema de pruebas, que no basta con el sistema ya funcione en mi computadora, sino existen pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación, etc. También tenemos el hecho de la gestión y documentación, que justamente es parte del preproceso, o el proceso, mejor dicho, que es un punto de muchas veces dejamos a un lado porque es la parte burocrática. En proyectos reales se deben hacer informes de avances, documentos técnicos, planificación, cronogramas, etcétera, métricas de software, justamente para medir la calidad y la usabilidad de la aplicación. Esto es básicamente lo que yo quería comentarles. No sé si es que tenemos tal vez alguna pregunta. Ya. ¿Qué establece la IEEE 830? La IEEE 830 es básicamente el estándar de la documentación como tal. La documentación como tal de la IEEE 830 nos quiere decir justamente este tema de la documentación, que es lo que forma parte de la introducción, descripción general, requisitos específicos, interfaces y restricciones y suscripciones incluso. Suposiciones, y esto evita las ambigüedades y errores futuros. Ya, otra pregunta. ¿Cuáles serían las buenas prácticas dentro del desarrollo? Las buenas prácticas dentro del desarrollo, como les comenté, se basa en el hecho de tener un código limpio, que eso ayuda para los próximos programadores que quieran tal vez meter mano dentro del software. Ayuda a mejor entendimiento, código limpio, variables igual claras, con nombres claros, concisos, que se puede entender, funciones, igual los nombres de las funciones y eso. Y eso sería, chicos, muchas gracias.